El silencio de una mañana ordinaria en el Palacio de Kensington fue interrumpido por la llegada de un sobre blanco que desencadenaría una tormenta que nadie podría haber predicho. Una prueba de ADN que prometía revelar el secreto final de Diana. Pero cuando Kate lo abrió, la verdad la dejó sin aliento, temblando y con lágrimas recorriendo su rostro. Llegó sin anuncio previo, deslizado entre su correspondencia matutina, como si fuera simplemente otro aburrido informe de los asesores del palacio. Pero el sello era desconocido, cera pesada estampada sin ningún escudo reconocible, y la caligrafía en el frente no llevaba rastro de las formalidades reales habituales. Kate dudó al principio, asumiendo que era un error. Sin embargo, algo en ese sobre, un peso extraño, una quietud ominosa en su pecho, la hizo romper el sello. En el interior había una sola página con un encabezado de laboratorio que no reconocía. En letras negritas en la parte superior se leía Informe de ADN confidencial. Sus manos se congelaron mientras sus ojos escaneaban las líneas debajo, las palabras arañándola como un viento frío. Nombres que conocía demasiado bien, frases que nunca pensó que vería juntas, las implicaciones estrellándose sobre ella antes de que su mente pudiera siquiera comprenderlas completamente. La prueba comparaba a su difunta suegra, Diana, con otro nombre que apenas reconocía, pero que ahora no podía olvidar. Y luego llegó la conclusión impactante, escrita con una claridad clínica y cruda, confirmando lo que los susurros del palacio solo se habían atrevido a insinuar. Su aliento se detuvo, su garganta se cerró y sus dedos temblaron tan fuerte que casi deja caer el papel. Lo leyó una y otra vez, pero el resultado no cambió. No podía negarse. Lo que sostenía en sus manos no era solo un pedazo de papel. Era una bomba de tiempo envuelta en el más silencioso de los sobres, esperando destrozar las paredes del propio Buckingham. Retrocedió un paso, apretando el informe contra su pecho mientras sus ojos recorrían la habitación. A la distancia, la risa tenue de sus hijos flotaba a través del corredor, felizmente ajenos a la tormenta que ahora rugía en su corazón. Mientras permanecía allí, recuerdos de conversaciones susurradas durante cenas y miradas de reojo de Charles a lo largo de los años comenzaron a surgir. Esos momentos que alguna vez desestimó como inofensivos, ahora teñidos con una verdad innegable que ya no podía ignorar. Durante meses, quizás años, había habido susurros, un linaje oculto, un niño que llevaba la sangre de Diana, pero no su nombre. Kate siempre lo había descartado como chisme cruel, pero aquí, en sus manos temblorosas, estaba la prueba de que la fachada perfecta de la monarquía ocultaba algo más oscuro, algo indecible. El momento no podría haber sido peor. Las tensiones entre ella y Charles ya habían alcanzado un punto crítico sobre cómo manejaba ciertos deberes reales, pero ahora lo veía bajo una luz diferente. ¿Había él sabido todo el tiempo? ¿Era por eso que presionaba tan fuerte para controlar su imagen, para mantenerla en línea? Lo que había descubierto podía destruir la monarquía, y ahora entendía exactamente por qué tantos habían trabajado tan duro para mantenerlo oculto. Kate se hundió en la silla más cercana, sus ojos fijos en las palabras condenatorias, sus mejillas húmedas antes de que siquiera se diera cuenta de que estaba llorando. El sonido de sus propios sollozos suaves llenó la habitación por lo demás silenciosa. Todavía no sabía qué hacer, en quién confiar o hacia dónde ir desde aquí. Pero una cosa era segura, nunca podría dejar de ver la verdad. Mientras Kate aferraba los resultados impactantes, recuerdos de las advertencias y palabras veladas de Diana comenzaron a resurgir y las piezas comenzaron a encajar en su lugar. Antes de su trágica muerte, Diana había dejado advertencias crípticas, no solo para sus hijos, sino para la futura reina. Palabras que Kate pensaba que eran sentimentales, de repente llevaban un peso aterrador. Mucho antes de este día, Diana había tejido sus miedos en palabras que nadie había entendido completamente en ese momento. Guardado en su diario, escrito con la mano apresurada, casi frenética de una mujer atrapada por paredes que se cerraban, confesó una verdad demasiado peligrosa para contar. Kate ahora recordaba haber visto fragmentos de esas entradas una vez durante una exhibición en Althorp. Las palabras pintadas como tristeza poética, pero de pie allí, aferrando el informe de ADN, esas mismas palabras la atravesaron de manera diferente. Diana había escrito: «Un día ella lo sabrá.
Cuando sea lo suficientemente fuerte, verá por qué nunca pude decirlo al altavoz. Las manos de Kate temblaban mientras recordaba más, letras que Diana había enviado a su confidente más cercana, una mujer que apenas reconocía, pero que ahora no podía olvidar. Hablaban de algo que había descubierto tarde en su matrimonio, un secreto que advirtió debía permanecer oculto a costa de lo que fuera. Esas cartas, ahora imposibles de descartar como paranoia, insinuaban que la firma haría lo que fuera por preservar su imagen, incluso si eso significaba silenciar la verdad para siempre. La forma en que Diana escribía sobre ellos, no solo como una familia, sino como una máquina, calculadora y repiadosa, envió un escalofrío a través de Kate mientras armaba todo. Incluso las conversaciones que Kate había tenido con Charles años antes tomaron una luz siniestra. Él había comentado casualmente una vez que algunas partes de la vida de Diana era mejor dejarlas enterradas, su tono tan agudo que ella no se había atrevido a presionarlo más. Pero ahora podía escuchar el desdén por detrás de esas palabras, la amenaza silente incrustada en su interior. No era simplemente dolor lo que él llevaba, era el peso de saber. Y luego llegó esa conexión presagiada, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que todos evitaban con cuidado. El tiempo de Diana fuera del palacio, sus reuniones discretas, la sombra de un hombre que nunca fue nombrado pero siempre presente en sus historias. De repente se sintió menos como chisme y más como profecía. Imágenes de las luchas de Diana y su dolor público surgieron en la mente de Kate. Ya no solo la historia de una princesa trágica, sino un mensaje codificado de supervivencia. Incluso recordaba las inquietantes fotografías de Diana mirando directamente a la cámara con desafío y miedo en igual medida. Kate finalmente entendió que esas miradas estaban destinadas a alguien, a ella. Esta realización la golpeó con una claridad impresionante. Diana no solo había dejado un rastro de tristeza y rebeldía, había dejado un camino específico para Kate, tallado a través de susurros, páginas y miradas, para que, un día, cuando llegara el momento, Kate tuviera el coraje de seguirlo. Y ahora, mirando hacia ese camino, sentía la magnitud de lo que la esperaba presionando sobre su pecho como una corona de plomo. Determinada a descubrir la historia completa, Kate se embarcó en un viaje a través de los archivos ocultos de Diana, pero lo que encontró allí solo profundizó el misterio. Bajo los silencios pasillos de la finca familiar de Diana yacía un archivo secreto, guardiado, polvoriento y lleno de revelaciones que nadie se atrevía a tocar, hasta ahora. Kate llegó a Althorpe bajo el pretexto de un retiro privado, un escape muy necesario de los ojos curiosos de Londres. Para el personal y emple para William, habló de soledad y reflexión, pero en el fondo sabía que estaba allí para confrontar las sombras del pasado. La extensa finca, con su grandeza y silencio, parecía contener el aliento mientras cruzaba sus puertas. Cada rumbo susurraba de Diana, de belleza empañada por la traición, de secretos dejados sin decir. Y fue en ese silencio que Kate sintió una atracción, sabiendo que en algún lugar dentro de estos muros estaba la siguiente pieza del puzzle que se había visto forzada a seguir. Después de una palabra discreta con una de las amas de casas más antiguas, una mujer que había servido a la familia Spencer durante décadas, Kate fue llevada a una parte de la finca que pocos habían visto. Al final de un largo corredor había una puerta estrecha, su manija de latón gastada, sus bisagras rígidas con años de desuso. La mano de la mujer se demoró en la perilla, sus ojos encontrándose con los de Kate con una advertencia casi imperceptible antes de que ella se alejara silenciosamente. Sola ahora, Kate abrió la puerta y sintió una ráfaga de aire frío, como si la habitación misma estuviera exhalando décadas de verdades ocultas. La habitación era pequeña, pero pesada con historia. Los estantes cubrían las paredes y las cajas estaban apiladas en orden deliberado. Al principio no era nada notable. Retratos antiguos, libros contables polvorientos, papelería delicada con el escudo Spencer. Pero luego, en la esquina, notó 3 cajas separadas del resto, atadas con cintas descoloridas y marcadas con la inconfundible mano de Diana. Para Catherine, cuando sea el momento adecuado. Su corazón tronó mientras levantaba la tapa de la primera caja, revelando cartas escritas en un tono confesional apresurado. Las palabras de Diana se derramaban como una mujer desesperada por preservar su verdad antes de que le fuera robada.
Kate leyó página tras página de reuniones secretas, conversaciones clandestinas e investigaciones silenciosas que Diana había emprendido sobre su propia vida. Entre los papeles había fotografías, descoloridas pero innegables, que mostraban a Diana con un hombre que Kate nunca había visto antes. Sus rasgos eran impactantes, casi regios y sin embargo inquietantemente familiares. Debajo de las cartas y fotos yacía algo que detuvo su respiración por completo. Un sobre sellado etiquetado simplemente ADN. Kate lo abrió para encontrar resultados que insinuaban que Diana misma ya había comenzado a desenredar el misterio que ahora consumía a su nuera. Las implicaciones eran devastadoras. Diana no solo había sospechado algo, ella había sabido. Las manos de Kate temblaron mientras trazaba el rostro del hombre, comprometiéndolo a memoria. Había algo en su expresión, algo en sus ojos que le envió un escalofrío por la columna vertebral. No pertenecía a esta familia, sin embargo tenía un clamo sobre ella del que nadie se atrevía a hablar. Y la realización amaneció lenta y cruelmente. No solo estaba siguiendo un rastro, estaba caminando directamente a una tormenta que Diana había visto venir todo el tiempo. Mientras Kate rastreaba el rostro de las fotografías hasta los registros reales, se dio cuenta de que la verdad era aún más explosiva de lo que había imaginado. Su nombre era susurrado solo en los rincones más oscuros del chisme real. Un hombre con los ojos de Diana y un reclamo a la corona que nadie quería reconocer. Kate miró las fotografías en sus manos, su corazón latiendo mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de la manera más imposible. El hombre que aparecía una y otra vez en las cartas y fotos de Diana, siempre a su lado pero siempre fuera de vista, ahora se encontraba en el centro de un secreto demasiado peligroso para hablar en voz alta. Su presencia en la vida de Diana ya no era especulación, estaba escrito con su propia mano. Cada página de sus cartas hablaba de reuniones clandestinas, de momentos robados a la espalda del palacio. Diana claramente lo había conocido antes, y sin embargo, algo en la forma en que escribía sobre él se sentía diferente, más que amistad, más que desafío, algo íntimo e innegablemente deliberado. El parecido era inquietante. Kate podía verlo en la curva de su mandíbula, en la profundidad de su mirada, en el cabello oscuro rebelde que coincidía con un rostro que Kate nunca había visto antes. Era el rostro de Harry, o más bien un espejo de él, maduro y ensombrecido por años de exilio. El parecido era tan estremecedor que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Y era este parecido el que alimentaba los rumores más sucios. ¿Podría este hombre ser más que el confidente de Diana? ¿Podría ser la razón por la que Harry siempre parecía llevar una rabia silenciosa? ¿Una sensación de no pertenecer del todo? Cuando Kate profundizó más, descubrió registros de su nacimiento, o lo que deberían haber sido registros. Pero mientras buscaba en los archivos, quedó claro que capítulos enteros de su existencia habían sido borrados. Los documentos oficiales simplemente desaparecieron, reemplazados con notas vagas y archivos sellados. Nombres tachados, fechas alteradas. Era como si alguien hubiera eliminado todo rastro de él de la historia, dejando solo susurros en las sombras. Su desesperación por respuestas la llevó a una de las confidentes más antiguas de Diana, una mujer que Kate rastreó después de semanas de consultas silenciosas. Cuando fue confrontada, la mujer inicialmente se negó a hablar, sus labios apretados fuertemente. Pero cuando Kate colocó la fotografía sobre la mesa entre ellas, algo en ella se quebró. Con una voz baja y temblorosa, admitió lo que el palacio había pasado décadas en negando. El hombre en la imagen era real, y su historia era el último capítulo de la rebelión de Diana contra la monarquía. No era solo un recuerdo, estaba vivo, y él tenía la clave del último acto de desafío de Diana, un acto que ahora amenazaba con trastornar los cimientos mismos de la familia real. Sacudida pero determinada, Kate siguió adelante, pero su siguiente descubrimiento la pondría cara a cara con la única persona que menos esperaba que la traicionara. Bajo el exterior tranquilo de Charles había un hombre que conocía la verdad desde el principio y había hecho todo lo posible para enterrarla.
Se acercó a él con fuego en las venas, aferrando la evidencia que había trastornado su mundo. Lo encontró solo, sentado en contemplación silenciosa, sus manos dobladas como si ya estuviera ensayando excusas que algún día podría necesitar. Al principio, su compostura permaneció intacta. Apenas miró los papeles que ella empujó frente a él, descartándolos como fabricaciones, insistiendo que estaba siendo engañada por chismes del palacio y los gustos de la paranoia de Diana. Pero Kate se mantuvo firme. Y cuando comenzó a leer en voz alta las palabras escritas con la mano de Diana, los nombres, las fechas, las reuniones que había descubierto, su expresión se agrietó ligeramente, lo suficiente para que Kate viera lo que la guía debajo de la superficie. Abandonó la farsa poco después. Un suspiro cansado escapó de él cuando admitió lo que ella ya sabía. Sí, confesó, el hombre que había descubierto era real. Y sí, había sido parte de la vida de Diana en formas que el público nunca se le permitió imaginar. Pero lo que aturdió a Kate aún más fue la revelación de que Charles lo había sabido desde el principio. En un tono bajo y derrotado, habló de un pacto de décadas, un acuerdo silente forjado después de la rebelión de Diana para mantener oculta la existencia de este hombre. Los documentos, los registros, hasta los susurros en la prensa, todo fue suprimido para proteger la monarquía. Se hizo para preservar la institución, dijo sin masardez, como si esas palabras pudieran en algún modo justificarlo todo. Pero para Kate, su justificación sonaba como traición. Sintió su voz elevarse, su ira derramándose, mientras lo acusaba de sacrificar a Diana por la corona, de dejarla sufrir, de dejarla morir bajo el peso de un secreto que él tenía el poder de revelar, pero optó por no hacerlo. Las palabras llegaron rápidas y afiladas, cada una impregnada de incredulidad ante los fríos cálculos que habían llevado a este momento. Pero Charles permaneció firme, insistiendo que el dolor de Diana era un costo necesario para proteger el trono, que la verdad habría causado daño irreparable. En ese momento, Kate sintió que algo dentro de ella se astillaba. Por todos sus años de lealtad, por todas las formas en que había defendido la imagen del palacio, finalmente se vio reflejada en la lucha de Diana. Se dio cuenta de que ella también se había convertido en parte de la maquinaria que silenciaba y enterraba tristezas en nombre del deber. Y eso la dejó vacía, furiosa con él y consigo misma por haber llevado el peso de esas mentiras sin siquiera saberlo. Cuando Kate le mostró a William los resultados de ADN, el hombre conocido como el futuro rey se derrumbó, confrontado a una elección imposible entre el amor y el deber. Había esperado hasta que los niños estuvieran dormidos y los corredores estuvieran silenciosos, sus manos todavía temblando mientras colocó los papeles ante él. Al principio, William apenas los miró. Su ceño se frunció como si se preparara para alguna menor indiscreción o disputa familiar. Pero cuando sus ojos cayeron sobre los nombres, las fechas y las conclusiones condenatorias tan claramente, su cuerpo se tensó. El silencio entre ellos se profundizó, espeso y asfixiante, hasta que finalmente levantó a ella y su expresión por sí sola le dijo que ya lo sabía. Intentó negarlo al principio, susurrando que esto no podía ser true, que la familia ya había sufrido suficiente, que tales cosas ya no sucedían. Pero el peso de sus propios recuerdos lo traicionó. Kate observó cómo su incredulidad se fundió en devastación silenciosa, el color drenándose de su frente, mientras los recuerdos de su madre, sus confesiones susurradas, su desafío rayado de tribo, sus gritos desesperados porque alguien le creyera, volvieron corriendo. Y con esos recuerdos vino algo más oscuro: rabia. Rabia contra el padre que había permanecido al margen mientras ella era silenciada. Rabia contra la monarquía que había exigido su sufrimiento para su propia supervivencia. Por primera vez, William se permitió preguntarse si todo lo que pensaba que sabía sobre su familia era una mentira cuidadosamente construida. Su mente se volvió hacia Harry, el hermano que amaba pero que nunca pudo entender completamente, y la realización lo golpeó con una claridad brutal. Si lo que estos resultados revelaban era verdad, entonces toda la vida de Harry, su identidad, su lugar en la familia, su angustia, todo se había construido sobre un engaño que ninguno de ellos se atrevía a nombrar.
William se sentó con la cabeza entre las manos, desgarrado entre dos futuros. Uno donde enterraba esta verdad y continuaba sirviendo a la corona como siempre se había esperado de él, y otro donde arriesgaba todo: su título, su familia, los hilos frágiles que mantenían unida la monarquía, para exponer lo que Diana había querido tan desesperadamente revelar. La elección era insoportable. Kate alcanzó su mano, entonces su propia voz quebrándose mientras le suplicaba que viera lo que estaba en juego. Le recordó el coraje de Diana, del rastro que había dejado atrás para que ellos lo siguieran, del dolor que había soportado en silencio porque nadie se atrevía a estar a su lado. «No dejes que su último secreto muera contigo», susurró Kate. «No dejes que sufra en vano». Sus palabras colgaron entre ellos como un voto que ninguno podía ignorar. Los ojos de William brillaron, desgarrado entre el niño que una vez había prometido a su madre protegerla y el hombre que ahora llevaba el peso de un reino sobre sus hombros. Pero antes de que William pudiera decidir, un aliado inesperado dio un paso adelante, forzando a Kate al centro de atención que nunca quiso. Mientras Kate y William luchaban con su dolor, Camila preparaba silenciosamente su próximo movimiento, determinada a proteger su lugar a cualquier costo. Los susurros la alcanzaron antes de que Kate y William hubieran terminado de discutir a puertas cerradas. En un palacio que prosperaba con silencio y secretos, nada permanecía oculto por mucho tiempo. Camila había soportado décadas de juicio, manipulación y supervivencia calculada, y no tenía intención de permitir que esta revelación destruyera todo por lo que había luchado para lograr. Mientras otros entraban en pánico y se derrumbaban, ella se movía con la fría precisión de alguien que entendía las apuestas mucho mejor que cualquier otra persona en la habitación. Kate no la vio venir. Camila apareció en la puerta de su sala de estar privada sin llamar, su expresión tranquila, pero sus ojos agudos con algo más oscuro. Sin elevar la voz, felicitó a Kate por su descubrimiento como si fuera algún tipo de hito sombrío. Luego se bajó a una silla frente a ella y comenzó, su tono engañosamente cálido, casi maternal. Habló de cómo ella también había conocido el secreto de Diana, de cómo había observado desde las líneas laterales mientras las piezas se juntaban años antes. Y luego, con una compostura escalofriante, explicó cómo había convertido ese conocimiento en poder, asegurando su propio lugar en la monarquía al guardar silencio cuando más importaba. Kate apenas podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra que Camila pronunciaba goteaba con amenaza silenciosa, un testimonio de cuán lejos había llegado para asegurar la corona que ahora se sienta tan precariamente sobre su cabeza. Y luego llegó la amenaza, entregada con el tipo de crueldad subestimada que solo Camila podía ejercer. Si Kate se atrevía a hablar, advirtió, no solo destruiría la monarquía, sino también a sí misma. Camila se inclinó más cerca, sus palabras suaves pero pesadas con intención, sugiriendo que ciertas historias sobre la propia familia de Kate, su pasado e incluso su matrimonio, misteriosamente encontrarían su camino a la prensa. El aire entre ellas se volvió eléctrico, la tensión casi insoportable. Kate, que había pasado años dominando el arte de la gracia medida, sintió su ira crecer, pero mantuvo su voz firme. Le recordó a Camila que el silencio era exactamente lo que condenó a Diana, que la verdad merecía ver la luz sin importar el costo. Pero Camila solo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y entregó su última advertencia. Si te atreves a revelar esto, no solo destruirás la monarquía, te derrumbarás a ti misma con ella. Esa noche Kate permaneció despierta, su mente una tormenta de furia y miedo. Las palabras de Camila resonaban en su cabeza, envenenando su determinación, pero no logrando extinguirla por completo. Sabía que no podía permitir que esto permaneciera así. No podía seguir escondiéndose detrás de velos de decoro, mientras la mujer que más admiraba era enterrada más profundamente por mentiras. Sin lugar al que recurrir y con las paredes cerrándose contra ella, Kate tomó una decisión final y desesperada de hacerse público. En una mañana fría y gris fuera de Kensington, Kate enfrentó las cámaras,
su voz quebrándose, sus lágrimas incesantes mientras revelaba el secreto final de Diana al mundo. Fue una decisión que había tomado en la oscuridad de la noche, después de horas de deliberación sin dormir y un silencio tan pesado que casi la aplastó. Sin lugar al que recurrir y cada puerta dentro del palacio cerrándose contra ella, Kate eligió el desafío. Organizó una reunión de prensa privada, desafiando cada regla de protocolo real, cada expectativa de obediencia y cada amenaza que había sido lanzada contra ella. Cuando amaneció, reporteros y fotógrafos se reunieron fuera de las puertas, sus susurros espesos de curiosidad, sintiendo que algo monumental estaba por encenderse. Cuando Kate finalmente emergió, el silencio que cayó sobre la Clucerna fue instantáneo.